Buenos días, estamos en un tiempo difícil en el mundo. Todas las cosas que están pasando apuntan al hecho de eh, Dios está cumpliendo su plan y estamos llegando a tiempos cada vez más cerca a la venida del Señor. Y de acuerdo con Daniel, serían tiempos bastante difíciles y nosotros debemos aprender a manejarnos en estos tiempos difíciles. Ya la iglesia primitiva estaba viviendo momentos duros y por eso es que Pedro escribe esta carta. Así que debemos aprender mucho de ella. Voy a darles un repaso de lo que hemos visto de Pedro hasta ahora para llegar a nuestro comportamiento, nuestra conducta como cristianos con la iglesia. Súper importante. Primero vamos a mirar la parte del resumen. Y este es el segundo resumen que hacemos, recuerden. ¿Cuáles son los hechos que hemos visto desde Pedro capítulo 1 versículo 1? Primero que fuimos elegidos por Dios y esto es de su gracia soberana, no tiene nada que ver con que seamos mejor que nadie, nada tiene que ver con eso, simplemente porque Dios quiso. Fuimos salvados por Jesús el Cristo porque Él quiso. Él mismo se negó, Él mismo vino y Él mismo murió por nuestros pecados. Fuimos totalmente salvos. Estamos siendo transformados por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Querámoslo o no, el día que dijimos que Él fuera el Señor que Jesús fuera el Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo empezó a trabajar en nosotros para hacernos cada vez más a la imagen de Cristo, querámoslo o no lo queramos. Ahora, si eso no está pasando en nuestras vidas, ahí hay sí que preocuparse, porque significa que Dios no está obrando. Dios no está obrando. Somos elegidos, somos salvados, estamos siendo transformados y siempre vamos a crecer dentro de la iglesia del Señor. La iglesia, el crecimiento del cristiano nunca se da solo. El crecimiento del cristiano siempre será en el contexto de la iglesia. Ok. Después pasamos a cómo debía ser el comportamiento en la vida social de los cristianos. La primera cosa era aceptar que nosotros somos de un reino diferente, aceptar que somos hijos de Dios, etcétera. Eso es un compromiso que yo tengo que hacer de entender y de todos los días que me despierte decir un momento, ¿quién soy yo? Yo no soy el que era antes, yo soy hijo de Dios, soy pueblo escogido, yo soy eh, la identidad es tan importante en nuestro compromiso que nos define socialmente. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Primero debemos dominar nuestros deseos, la forma en que nosotros vivíamos antes, los deseos que nos gobernaban, ¿no? Nosotros tenemos ahora la capacidad de dominarlos. Hay que someterse a las autoridades. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las autoridades dependen de Dios. Dios las colocó por algo, así no nos guste, Dios las colocó por algo y que nosotros debemos obedecer a las personas que están como superiores a nosotros. Profesores, jefes, el marido, los padres, etcétera. Debemos obedecerlos. Simplemente no porque nosotros seamos unos arrastrados o lo que sea, no es porque el Señor Jesús nos enseñó qué es lo que debíamos hacer. Dominar nuestros deseos, aceptar las autoridades que Dios ha impuesto y obedecer a aquellos que son los superiores a nosotros mismos. Eso es fundamental en nuestras relaciones sociales. Ahora, dentro de la casa, en la vida familiar, las esposas necesitan tener en su mente todo el tiempo que su espíritu debe ser amable y apacible para que eso redunde en una conducta que sea casta y que sea respetuosa. Entonces, la posición su posición
como esposa va a tener una fundamentación y por eso va a poder respetar a su posición. Quiero hablar una sola cosita en cuanto a esto. ¿Recuerdan que en la semana pasada estuvimos hablando de Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados? Pues bien, la razón por la cual aparecen en otros escritos que estos espíritus fueron encarcelados es porque no respetaron su posición. Cuidado con el orden que Dios coloca en las cosas de nuestras vidas. Respetemos el orden que Dios ha puesto, porque el no respetarlo tiene sus consecuencias. Respetar la posición es fundamental para una esposa porque eso hace que su esposo tenga la suficiente fortaleza para poder ser esposo. ¿Qué se le pide al esposo? Debe vivir con sabiduría, debe respetar a la mujer en el trato, en la manera en que ella debe ser, él debe ayudarla, estar siempre dispuesto hacia ella y el esposo necesita orar. Su oración no puede tener estorbo. Miren que esta parte de la oración no la dice para la esposa, la dice para el esposo y muchos de nosotros dejamos la oración, la dejamos en manos de nuestras esposas cuando realmente el que debe apersonarse de presentar todo lo que necesita presentar de su casa delante del Señor es el esposo. Recuerden que en el orden de Dios, bueno, está Jesús, está el esposo y luego la esposa y luego los hijos. Eso es fundamental, ese orden es fundamental. Por eso la oración del esposo debe ser algo continuo. Esto es necesario porque tiene a su cabeza que es el Señor Jesús. Luego seguimos en esa misma eh, lectura y llegamos a la vida personal. ¿Qué tengo que hacer para trabajar en mi vida personal, en mi yo interno? ¿Y cómo es que yo debo vivir yo, sin necesidad de que nadie más me diga? Nadie me tiene que estar mostrando cómo es que yo debo actuar. Esto es la parte interna. Yo necesito tener un compromiso basado en mis convicciones. Y mi convicción debe ser, yo quiero ser compasivo, yo quiero ser amoroso con mis hermanos. Yo quiero ser misericordioso. Quiero. Fíjense que Dios no está diciendo que tienes que. Es tu corazón, tú delante del Señor. Quiero ser amigable. Yo no quiero ser el jefe, yo quiero ser el amigo de las demás personas, compasivo, amoroso, misericordioso y amigable. Eso debe salir de las entrañas, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y eso me lleva a vivir una vida de bendición. Las personas deben verme a mí bendiciendo. Es lo que Dios me ha llamado a hacer, a bendecir, nunca a maldecir. Todo lo que yo hago es bendecir a los demás. ¿Cómo bendigo a los demás? Primero, siendo valiente. No tengo por qué tener temor, debo enfrentar la vida, debo enfrentar las cosas con valor, con ese denuedo, con esa ardentía que deben tener los hijos de Dios, que fue la misma ardentía que tuvo el Señor Jesús para enfrentar todos sus 33 años de vida en los que tuvo que sufrir las mismas cosas que nosotros sufrimos. Debemos aprender a vivir consagrados, que las personas puedan vernos a nosotros que pertenecemos y nosotros veneramos única y exclusivamente al Dios vivo. Eso es, no se debe perder en ningún momento. Las personas deben vernos como siervos del Señor. Y todo aquel que pida algo con respecto a Dios, debemos dar testimonio. Ojo, miren que las dos cosas que pide el Señor que tengamos para el testimonio es con mansedumbre, como el Señor era, y reverencia, como el Señor fue con su Padre. Mansedumbre y reverencia es la manera en que debemos comunicar
el testimonio de Jesús, porque es que así fue el Señor. Cuando nosotros pasamos de esas dos cosas y nos convertimos en jueces o de lo que sea, no estamos haciendo el testimonio fidedigno que Dios quiere que hagamos. Así que primero debo tener una convicción de corazón de yo quiero amar. Y luego de esta convicción debe salir con esto yo, amando, puedo ser valiente, enfrentarme a las cosas y yo puedo enfrentarme con valentía, sin ningún temor. Yo sé quién es mi Dios. Y como yo sé quién es mi Dios, yo quiero que las personas sepan quién es mi Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primera cosa, mi conducta debe ser la conducta del Señor Jesús. Porque todo el mundo debe ver que yo pertenezco a Dios. Y luego, cuando alguien me pregunte por qué, yo debo decir las cosas no a bibliazo limpio, sino con mansedumbre y reverencia. La palabra de Dios se puede decir de muchas maneras. La mejor, con la conducta. Pero si hay que hablar, hay que hacerlo con mansedumbre y reverencia. No importa si la otra persona no quiere, o peor, si es enemiga. No estamos luchando contra sangre y carne, sino contra principados y autoridades en las regiones celestiales. Pero el Señor ya nos dijo, yo soy Señor por encima de principados, de potestades, de autoridades y de absolutamente todo. Así que lo que vamos a hacer a estudiar ahora es Primera de Pedro capítulo 4. ¿Ok? Entonces, para eso, por favor, acompáñenme, Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro 4. Perdón, está grabando. Eh, Creo que sí. Sí, creo que sí. Pero miro. Sí está grabando, sí está grabando. Ok, vamos a mirar Primera de Pedro capítulo 4. Segundo. Ok. Entonces vimos la vida social, vimos la vida familiar, vimos la vida personal y ahora vamos a ver vida eclesial. Voy a hacer aquí una entrada. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué vida eclesial? Bueno, lo que parece en esta porción bíblica es que está hablando de cómo debe ser nuestra relación con las personas dentro de la iglesia. Y les va a parecer extraño algunas palabras y algunas cosas que uno diría, pero eso no se ve en la iglesia. Y eso es mentira. Y tenemos que estar muy conscientes de que esto que está hablando es con respecto a la iglesia. ¿Por qué? Porque habla aquí de, de los dones. Bueno, lo vamos a ver más tarde. Espera un momentico, vamos a leer y poco a poco nos vamos a dar cuenta. Viene de aquí y dice que a él, al Señor Jesús, están sujetos ángeles, lo que les estaba diciendo, autoridades y potestades. El Señor es el Señor por encima de todo. Y nosotros estamos salvos de todo lo que sucede en esta tierra y de todas las cosas. No nos preocupemos porque el Señor es el Señor de todo. Todo está sujeto a Dios. Él está a la diestra de Dios. Ahora bien, puesto que, ajá, debido a que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿ok? Un momentico, ¿dónde dice eso? Dice aquí arriba, está, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Ok,
Entonces, cuando habla aquí de Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros debemos entender, ok, Él padeció hasta la muerte para llevarnos a Dios, el justo por los injustos, por nuestros pecados. Ah, ok. Primera pista de que está hablando de eclesial es que es con respecto a nuestros pecados. Entonces, Cristo ha padecido por nosotros en la carne hasta morir. Nosotros, nosotros también, esta palabra es interesante, oplita. Los oplitas eran los eh, soldados equipados de las falanges griegas. Estos eran los hoplitas. O sea que estos que se vestían con su armadura, su escudo y sus lanzas, estos eran los hoplitas. Así que lo que dice aquí es, así como él padeció por nosotros, nosotros también debemos armarnos, o sea, hay que colocarnos, esto no está dentro de nosotros, esto debemos tomar la decisión, el compromiso de lo que hemos estado hablando de tomar el mismo, miren lo que dice, el mismo pensamiento. ¿Cuál es ese mismo pensamiento? Debemos padecer en la carne. Y luego el mismo pensamiento, él lo establece, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué significa eso? ¿Está hablando del Señor Jesús? No. Está hablando de que debemos tener el mismo pensamiento, o sea, que debemos estar conscientes que vamos a padecer en esta carne, pero un momentico, ¿hasta dónde debe ser ese padecimiento en la carne? Si es el mismo pensamiento del Señor, entonces ese padecimiento en la carne debe llevarnos a... ¿Todos ven mi flecha? Señor, ¿A qué? ¿A qué me debe llevar? A morir. ah, Morir en la carne. Ok. Entonces, el que ha padecido en la carne dice, uy, perdón, terminó, tomó la decisión de terminar con el pecado. O sea, tomamos la decisión definitiva de decir, no más pecado. Yo en este tiempo tomo la decisión de que los deseos no gobiernan mi vida. No es en mi carne lo que voy a hacer. Yo mm, he muerto a mi carne. No quiero seguir viviendo en la manera en que he vivido, en mis deseos, en mis concupiscencias y esas cosas. No quiero seguir viviendo. Quiero morir a eso. Ahora, como yo dije eso, entonces lo que debe pasar es lo que dice acá, terminar con el pecado. Una convicción de que yo no quiero seguir viviendo en las cosas de la carne me debe llevar a una práctica de no más pecado. ¿Cómo sé yo eso? Entonces, para no vivir, dice aquí, para que yo tampoco viva, y miren la palabra aquí, la palabra aquí es bios, o sea, estamos hablando de la vida esta terrenal, donde yo me puedo tocar la carne, esta vida es esta bios, no es la vida sol, sino la vida bios, el cronos, el tiempo que me resta en la carne. Por lo tanto, esa terminación con el pecado tiene que ver con mi vida hoy, mientras no muera, porque es el tiempo que resta en la carne, el tiempo que resta mientras estoy aquí. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo terminé, no quiero seguir viviendo el tiempo que resta en mis deseos, porque esos deseos son deseos humanos, son deseos de los hombres.
deseos de los hombres. ¿Qué significa eso de los deseos de los hombres? Ok, es las mismas cosas que todos nosotros hemos tenido durante todo el tiempo, que corresponden a nuestra cultura, que corresponden a la religión, que corresponde a lo que nos enseñaron nuestros padres, que corresponde a las tradiciones, que corresponde al mundo, a la globalización, a los mercados, todas esas cosas son las cosas de los deseos de los hombres. Yo quiero llegar, yo quiero tener, yo. Ok, yo tomé la decisión de que voy a padecer en la carne. Quiero morir a todo eso que eran mis deseos y por lo tanto no quiero vivir de aquí en adelante haciendo lo que a los hombres les parece que yo deba hacer. Voy a dejar de estar pensando en lo que ellos digan que yo tengo que hacer para hacer. Aquí es donde viene una palabra que nos cambia el cuento. Si no, o sea, yo no quiero vivir el resto de mi vida como los hombres dicen que yo debo vivirla. Yo quiero vivirla, al contrario, quiero vivirla en la voluntad de Dios. Basta, porque basta ya es suficiente para nosotros el tiempo de la vida que ha pasado para, para para vivir en la voluntad, en los deseos de las personas, de las etnias, de cualquier etnia. Ya basta, o sea, todo lo que yo he vivido, todo el montón de locuras que he hecho, ya, ok, las hiciste. Estuviste en carnavales, hiciste todo lo que querías en carnavales, perfecto, no hay problema, ya. Déjalo atrás, eso se queda atrás. Ya basta el tiempo que ya lo hiciste, ya lo hiciste. El punto es a partir del momento de Jesús hacia adelante. A partir de este momento, no es que nadie me había dicho esto, no importa. A partir de este momento en adelante, ¿cuál es tu decisión? Bueno, si tu convicción real fue, hombre, yo quiero terminar con el pecado, yo no quiero seguir viviendo una vida como la que tengo hasta ahora. Esa vida a mí no me ha traído absolutamente nada. Ok, claro, no tienes ninguna libertad. Perfecto, entonces déjala. No sigas haciendo lo mismo de antes porque vas a caer en las mismas cosas de siempre. No sigas pensando en lo que fulanito o sutanito dijo. Es problema de fulanito o sutanito. Lo que es real para nosotros es la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Eso es lo que es importante. Es lo que está diciendo aquí. No, yo voy a ser conforme a la voluntad de Dios. Así que basta lo que estaba haciendo para agradar a los hombres. ¿Dónde estoy? Uy, perdón. Aquí. Los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice, fíjense bien, esta palabra, delemati, que es voluntad, es la misma palabra. Basta el tiempo que ya pasó, que está atrás, la vida, el tiempo de la vida que ya pasó para haber hecho la voluntad, otra vez, esta misma palabra, voluntad de Dios, la misma palabra aquí, para hacer la voluntad de los gentiles, de los hombres. Yo no tengo que seguir haciendo eso. ¿Cómo es la voluntad de los gentiles, de los que no son de Cristo? Andar en lascivias, en deseos, en ah, hoy no se vino, en las ah, embriaguez, eso, exacto, en la embriaguez, en la maldad de las orgías, en no tener control, en la disipación y en las horrorosas sí, abominables idolatrías e idolatrías.
Ok. Quiero aquí parar un momentico para que ustedes puedan ver esto. A ver, estas palabras que parece que están hablando de los demás. No. Todo el contexto de lo que está diciendo, si nosotros lo vemos bien, todo el contexto de lo que está diciendo está hablando de las iglesias. Dentro de la iglesia vamos a encontrar personas que aunque tomaron la decisión o dijeron que tomaron la decisión de dejar el pecado atrás, de dejar las cosas que hacían atrás, siguen viviendo conforme a los deseos de los hombres. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Recuerdan en Gálatas? ¿Recuerdan a quién le llamaron la atención en Gálatas por tratar de vivir lo que no era? ¿Recuerdan? A, A a Pedro, Pedro. A Pedro, Pablo le dice a Pedro, óyeme, si estando aquí con los gentiles tú vivías y hacías las cosas de los gentiles, ahora que vienen los judíos vas a tratar de que estos se conviertan a judíos. ¿Cómo así? No, 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 no. Nosotros vivimos una vida libre. No tenemos que estar ni para uno ni para los otros. No porque vengan los judíos yo tengo que cambiar mi vida. No, es lo que pasa en la iglesia. Eso pasa y Pedro, este Pedro no se le olvida nada de las cosas que hizo. Pedro recuerda muy claramente lo de Gálatas. Él estaba haciendo las cosas que los hombres le estaban diciendo. Y lo peor de todo era que lo estaba haciendo dentro de la iglesia, siendo un mal ejemplo. Por eso Pablo le llama la atención. Así que no se escandalicen de que en la iglesia todavía tenemos personas que hacen lo que le agrada al mundo y andan en lascivias, en concupiscencias, en sus deseos, en el trago, en la embriaguez, en el vino, en las orgías, en la disipación y en idolatría incluso. Idolatran a sus pastores, idolatran a la ministra, idolatran. De muchas formas. Ojo, dentro de la iglesia. ¿Y qué va a pasar? Ok. A estas personas piensan de ustedes, no, porque son tan... Entonces, es algo raro, sí, que ustedes que piensan que nosotros somos raros porque no, aquí está, no andamos con ellos en el mismo desenfreno de eh, ya tengo aquí la palabra, perdón. Eso. En el mismo desenfreno de no tengo control, eso es, de disolución, exactamente la palabra. Ok, y como ellos dicen, porque no andan con nosotros, entonces los ultrajan, los blasfeman. Y empezarán a decir, pero es que en esta iglesia, pero es que en esta orden, es que el pastor, es que fulanito, es que sutanito. Esas cosas van a pasar dentro de la iglesia y las personas poco a poco van a llegar a ultrajarnos. Acuérdense que los lobos están en medio de las ovejas. No piensen que porque estamos en una iglesia ya estamos limpios y estamos libres y todos aquí son santos y todos hacen... No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que nosotros debemos tener una conciencia clara de quiénes somos nosotros y cuál es nuestro comportamiento dentro de la iglesia. Miren lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, ojo, no,
Nosotros no debemos dejarnos llevar por nadie, sino solamente por el Señor Jesús, solo por el Señor Jesús. Seguimos como el Señor Jesús, única y exclusivamente la voluntad de Dios. No seguimos, no, le decimos no a cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios. Todo lo demás para nosotros, eso es abominable idolatría. No tengo por qué idolatrar el vino, ni la cena, ni el sitio, ni el pastor, ni no tengo que idolatrar nada de esas cosas. No, mi vida debe ser, voy a seguir la voluntad de Dios. Ah, pero es que ustedes no hacen lo que nosotros hacemos, porque nosotros sí somos los verdaderos cristianos, porque nosotros hacemos el Shabbat, nosotros hacemos, por favor, todas tradiciones, nada. No, eso no es lo que dice el Señor. Y las personas los van a ultrajar o nos van a ultrajar. Está bien, está bien. Nosotros no tenemos que defender nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos tendrán que salir y hablar al que está preparado para juzgar a los que están vivos. Ojo con esta palabra. Esta palabra no es bios, es sois. Es diferente a la palabra bios que estábamos viendo. No es la vida biológica, bios de biología. No es la vida biológica, esta es la vida de vida. Vida. Y los muertos. Entonces, el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, ese es al que estas personas que hablan de ustedes o de nosotros tendrán que darle cuenta. No somos nosotros, no hay que juzgar. Nadie, ninguno de nosotros está para juzgar a nadie. Y entonces dice una de las porciones que todo el mundo pelea. Miren tan fácil que es. Porque para estas cosas, ¿cuál es esto? ¿Qué es esto que está aquí? Bueno, esto es que ellos van a tener que asistir a ese juicio. Vivos y muertos vamos a tener que ir a juicio. El que está preparado, ¿quién es el que está preparado? ¿Quién es este que está aquí preparado para juzgar? ¿Quién es el que está preparado para juzgar? El Señor. El Señor, porque a Él están sujetos todas las cosas, están sujetas a Él y por lo tanto el que va a juzgar a vivos y a muertos es el que tiene que definir, ok, ¿usted por qué estaba diciendo que el fulanito estaba en desenfreno si estaba haciendo la voluntad de mi Padre? No nos corresponde a nosotros llegar y decirle, pero ustedes, porque ustedes y porque usted. No, no hay dentro de la iglesia. Esos cismas no deben existir porque solo hay un Señor, solo hay uno que determina qué es lo que hay que hacer y cómo se debe hacer y cuándo se debe hacer. El que va a juzgar a los vivos y muertos. ¿Ok? Ahora bien, fíjense lo que dice esta parte, esto. Esto es que van a dar cuenta. Porque por eso, porque vamos a dar cuenta, porque va a haber un juicio, entonces de eso también ha sido predicado el evangelio a los que estaban muertos, a los que están muertos. Miren bien, este verbo está en un tiempo que se llama aoristo y es indicativo, o sea que lo que está diciendo es que fueron evangelizados ya habían sido evangelizados los que están muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres. Ok, un momentico. ¿Cómo así que juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios? Ok, nosotros tenemos que tomar esta porción y colocarla dentro de la carta, que es la que tiene que explicarlo. ¿Dónde está este mismo pasajito de aquí? Sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en Cristo según Dios.
Pues nosotros vimos esto mismo en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. ¿El Señor Jesús murió en la carne? Sí, cierto, muerto. Está muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ah, ok. Entonces, según la carne, serán juzgados y serán ultrajados como el Señor Jesús. Serán ultrajados y serán llevados y serán juzgados y serán colgados en una cruz, serán abofeteados, serán etcétera, etcétera. A nosotros nos va a pasar. De pronto no nos van a crucificar. De pronto, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nos van a juzgar, nos van a ultrajar. ¿Y cómo sabemos eso? Hombre, acaba de decirnos aquí arribita, ha padecido. ¿Y cómo es que vamos a padecer? Hombre, aquí mismo lo dice. Los van a ultrajar. Serán juzgados en carne, ultrajados. Eso es lo que significa. Los hombres, las personas, nos van a decir hasta de qué nos vamos a morir. Nos van a decir de todo, por lo que nosotros hacemos la voluntad de Dios en vez de hacer lo que ellos hacen. Pero nosotros tenemos vida en el Espíritu Santo, vida en el Espíritu nuestro por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Así que para los hombres que nos ultrajan, que nos juzgarán en la carne y hasta que nos quieran matar, o nos matarán, tenemos en Dios la vida, porque Dios dice, tú cumples mi voluntad, yo te doy la vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto de predicado el evangelio a los muertos? Bueno, aún las personas cuando ya murieron, son muertos, todavía el evangelio que se les predicó los va a hacer vivir en espíritu según Dios, si esas personas siguieron el evangelio de Dios. Pero si no lo siguieron, entonces serán muertos en la carne y estarán fuera de Dios. Igual, el evangelio es para todo el mundo. No importa si estás biológicamente vivo o biológicamente muerto. Aún los biológicamente muertos a los que se les dio el evangelio, por ejemplo, yo no sé, la señora Margarita, la mamá de mi hermano Emil, que conocía el evangelio y ahora está biológicamente muerta, ella está vivificada en espíritu por Dios, o sea, está en su espíritu vivo delante de Dios. ¿Ok? Cuando llegue el tiempo del juicio, seguirá viva. Y en el tiempo del juicio, todos aquellos que juzgaron en la carne a nosotros tendrán que dar cuentas. Muy sencillo. No hay necesidad de estar buscándole otras cosas. Algunas personas toman este versículo solo para información. Algunas personas toman este versículo para decir que todavía se puede evangelizar a las personas muertas para que se salven. Eso no dice ese versículo. Ese versículo habla de aquellos que en la iglesia todavía continúan viviendo en su pasada manera de vivir y ni siquiera están luchando contra ellas, tratando de vivir en la libertad que Cristo nos dio, sino que además dicen a los otros que sigan viviendo en la misma manera absurda y maléfica en la que viven ellos. Y los ultrajan diciéndoles porque tú no haces lo que debes hacer. Como en el tiempo de Pedro. ¿Y por qué tú estás comiendo con los gentiles? ¿Y por qué tú entras a las casas de los gentiles? Haciendo lo mismo que hacían antes los judíos. No, 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 no. Eso no es lo que Dios enseñó. Esa no es la voluntad de Dios. Ahora sí, vamos a llegar a la porción, y aquí quiero decirles algo muy importante. En Colombia estamos con una cosa que todo el mundo habla de la polarización,
de que o izquierda o derecha, ¿ok? Y todo el mundo habla de la parte política. Con Dios, y se lo voy a decir así, en el reino de Dios, o con Dios, o eres con Dios, o eres sin Dios. No hay medios, no hay tibios, no hay. O con Dios o sin Dios. Punto. O luchas o te quedas. Ya. Eso es con Dios. O sigue la voluntad de los hombres o sigue la voluntad de Dios. No hay términos medios para los cristianos. Ojalá eso quede muy claro. Sí, en el reino de Dios es así. O estás con Dios o estás con los hombres. Continuemos con nuestra lectura. Versículo 7. Ojo, miren lo que dice. Así que el final de todo está cerca en Quique. Sean mm, sobrios. Esta palabra es interesante. Significa mantengan su mente limpia, mantengan su mente limpia, mantengan su mente pensando con rectitud, con corrección. Ahora sí, ¿qué es esto que viene entonces en este versículo 7? Bueno, este versículo 7 empieza con un más y dice, como todas las cosas del fin se acercan, ¿de qué fin está hablando? Pues del fin que del que está aquí hablando. Está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está llegando el tiempo en el que el Señor va a venir a juzgar. Así que sigamos, ¿qué? El único azul que hay aquí es conforme a la voluntad de Dios. Sigamos la voluntad de Dios. Primera cosa, seamos sobrios. O sea, tengamos nuestra mente total y absolutamente concentrada en el reino de Dios. No nos dejemos apartar ni a izquierda ni a derecha. Lo que Dios nos dijo, eso es, y mantengámonos sobrios, o sea, pensando y pendiente, atentos, que es la siguiente palabra. Nosotros necesitamos colocar nuestra, ¿cómo se llama esto? No es solamente nuestra mente, sino no es solamente la sobriedad de estar pensando correctamente, sino no dejando, perdón, no dejando contaminarnos, eso es, no nos dejemos contaminar, así sí, por las cosas que suceden. No, mantengámonos en la oración, en hablar con el Señor. Y aquí es algo importante, esta palabra proseujas, es hablar con el Señor. No es solamente rezos, no, es hablar con Él. Mire, tú tienes problemas con saber cosas de tu vida. ¿Cómo debo tratar a mi jefe, que mi jefe de tal manera? Habla con el Señor. Es que mi esposa habla con el Señor. Es que mi esposo habla con el Señor. Mis hijos habla con el Señor. Mantente un pensamiento claro de que el Señor está ahí para ayudar y para escucharte. Jamás los oídos de Dios se van a quitar de nuestras oraciones. Hay que estar pendientes de mantener nuestra mente en la verdad y nuestro corazón listo para escuchar lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Eso significa velar, estar con nuestro corazón presto a lo que Dios dice. Ah, que fulanito me dijo, ¿qué dice Dios? Es lo importante. Luego dice, además, antes que cualquier cosa, antes que cualquier cosa, tengan entre ustedes un amor, esta palabra, ardiente, un amor ardiente. O sea, no es solamente, sí, yo te amo. No, 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 es el abrazo, es el, oiga, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Dónde está? Esto es ardiente, ardiente ágape, amor.
porque el ágape cubre multitud de pecados. Segunda cosa que hay que hacer, ser perdonadores. Y para perdonar a las personas en la voluntad de Dios, necesitamos amarlas como Dios nos ama a nosotros y nos perdona. No como el mundo enseña, es como Dios dice. Por eso es que dice que cubrirá multitud de pecados. Esto está también en un proverbio, pero aquí dice, Proverbios 10:12. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Tú no puedes perdonar si no amas a la persona. Si quieres estar en la voluntad de Dios, sé sobrio. Ten tu corazón listo para escuchar al Señor. Tercero, tenga amor ferviente, amor ardiente, amor que la persona pueda decir realmente que tú la amas. Y no importa. No, es que esa persona no me quiere ni ver. Ok, respeta. Y sigue amándola. Perdona. No importa si es agria, no importa si no quiere, no importa si te ve mal, no importa. Perdona, porque eso es un amor que arde. El amor del Espíritu Santo en nosotros arde. Cuarta cosa, hospédense. Miren la palabra, con mucho filos, con mucho amor, reciban al otro y reciban los unos a los otros sin hablar del otro, malintencionadamente hablar del otro. No es que te toque, es que me tocó tener a fulanito. No, 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 no. Claro, con mucho gusto, esta es tu casa porque realmente no me pertenece, le pertenece al Señor. Claro que eres bien recibido porque esta es la casa del Señor y por lo tanto, claro, ven para acá, por favor, hombre, mira, lo único que te puedo ofrecer es esto. Muy bien, entra aquí, tranquilo. Necesitas, mira, no te puedo dar tal cosa, pero te puedo dar tal otra. O no te puedo dar nada. Y no murmuras, simplemente eso es. Estamos hablando, ¿ah? Sobrios, con un corazón dispuesto, con un amor ardiente, con una manera de recibir a los que son extraños, a los que no te gustan, incluso, recibirlos. Luego habla de los dones. Ok, cada uno según el carisma. Esta palabra de don, esta palabra de regalo, este carisma es una palabra que viene del Espíritu Santo. De acuerdo con lo que el Espíritu Santo te ha dado o recibiste del Espíritu Santo, sírvelo a los demás como buenos ecónomos. Es la palabra esta, es hermoso. Ecónomos o el mayordomo o el administrador, eso, de la multimanera gracia de Dios. Todos nosotros recibimos un don del Espíritu Santo. Nuestra labor en la iglesia es servicio a los demás como un buen administrador de lo que Dios me ha dado. Escúcheme bien, por favor. Esa palabra es, no soy yo el Señor. Economía, este ecónomo es una persona que toma lo que le dieron y lo usa de la mejor manera posible. Eso es lo que significa la palabra economía, que yo tomo lo que me dan y lo uso de la mejor forma posible. No para mí, es para los demás. Eso es la palabra economía. Entonces, recibimos un don de Dios, don del Espíritu Santo, entonces debemos hacer que sea de servicio a los demás de la mejor manera que nosotros podamos hacerla como buenos economistas de la gracia de Dios. No es nuestro. Yo no tengo el don de la sanidad, tengo el don de la palabra.
tengo el no, 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 tú no tienes nada. Eres solamente el administrador de algo que Dios te dio para que lo dieras a los demás. El dueño sigue siendo Dios. La gracia sigue siendo de Dios. La fortaleza, el poder sigue siendo del Espíritu Santo. Nosotros solamente administramos. Así que, dice aquí, si alguno habla, o sea, si el don que le dieron a usted es que usted hable, entonces como la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Cuando a ti te dan un don de que hables, es habla la palabra de Dios. Oiga, qué cosa tan interesante. Qué cosa tan interesante. Dice que el Espíritu, que Dios nos da un regalo, que el Espíritu nos da el poder para usarlo y que ese poder es para que nosotros hablemos la palabra de Dios. Interesante, es el logos de Dios. O sea que debemos hablar del Señor. Nadie dijo que nosotros debíamos estar hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. No, si a mí me dieron el don de la palabra es para que yo les dé a los demás lo que Dios me dijo que yo hablara. Su palabra. Ahora, si no es el don de la palabra, sino el don del servicio, de la diaconía, entonces con el poder que Dios da. Entonces, si a mí me dan el de servicio, un don de servicio como sanidad, es de acuerdo con el poder de Dios. Yo tengo que hablar del poder. Si es hablar la palabra de Dios. Pero si es que yo tengo un don de servir, entonces yo sirvo con el poder de Dios. Yo sano, si ese es un servicio que tengo que hacer, con el poder de Dios. Yo no sé qué otra cosa. Bueno, todos los dones esos que hemos visto en algún momento de nuestra vida que son de servir a los demás, administrar, por ejemplo, la iglesia con el poder de Dios. Si es el don de dar, es con el poder de Dios. Si es el don de todos esos dones, con el poder de Dios. Así que realmente nosotros somos simplemente administradores de algo que Dios nos ha dado. No es nuestro, es de Él, es de su gracia. Y ahora sí, ¿para qué? Para que en todo Dios sea glorificado. Dios sea glorificado por medio de Jesús el Cristo. Ojo, por medio de Jesús el Cristo, porque todos nosotros estamos en la iglesia de Jesús el Cristo. Todos fuimos salvados por Jesús el Cristo. Todos somos guiados por el Espíritu Santo enviado por Jesús el Cristo. Así que todo lo que hace la iglesia es para glorificar a Dios por medio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y todavía sigue haciendo. ¿Y por qué? Porque dice aquí al que le del que es la gloria, escuchen, el imperio, el kratos, la autoridad por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Amén. Así que, miren, termina, están sujetos, todos están sujetos porque a él le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y eso solamente es porque es Dios. ¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia? Como cristianos, libres de las cosas que eran antes, de todo lo que hacíamos antes y de todo lo que nos enseñaron antes, que era la manera de acercarnos a Dios y de vivir para Dios. No, ya no vivimos así. Vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios qué es lo que nos dice que debemos hacer dentro de la iglesia? Muy fácil. Primero,
tener nuestra mente enfocada en lo que Dios dice que debemos hacer. Nuestro corazón en la misma frecuencia del corazón de Dios. Yo necesito estar sin trabas y sin cosas que me quiten el corazón de lo que Dios quiere que yo haga. Yo debo permanecer vigilante de estar en el corazón de Dios. Debo tener un amor que no sea simplemente palabras, no amemos con solo palabras, sino en espíritu y en verdad. Es un amor que debe ser ardiente, que las personas al que yo le digo que lo amo, ni siquiera tengo que decírselo, sino que siente que yo lo amo, hasta el punto en que aunque esa persona no esté conmigo, no esté de acuerdo, yo de todas maneras lo amo y perdono porque lo amo. Si yo tengo la necesidad de recibir a alguien, lo voy a recibir con todo amor y todo gusto, porque esta casa o mi casa es la casa del Señor, no mía. La recibí de gracia. Y por lo tanto, todo el que viene aquí, yo debo tener una sonrisa y un amor hacia esa persona, hacia esas personas, porque es el mismo amor con el que el Señor recibió o nos va a recibir a nosotros en nuestra casa. Esto, temporal. Pero mientras estemos aquí, esta es casa donde el Señor es el Señor. Todos están bien recibidos. Y con lo que Dios me ha dado para hacer, si son eh, dones de palabra, debo usarlo con la palabra de Dios. Y si son dones de servicio, debo servir con la misma eh, ardentía con la cual el Señor Jesús nos sirvió a nosotros, aún hasta la muerte si es necesario. Eso Eso es lo que debe pasar en la iglesia. Te damos muchísimas gracias, Dios, porque sin merecerlo tenemos lo que nos ha dado. Sin merecerlo estamos aquí y todavía sigues usando nuestras vidas para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor Jesús, por habernos salvado, por tenernos aquí. Espíritu Santo, a ti por el poder y el inmenso amor con el cual, Señor, nos has ayudado en nuestra vida a dejar algo del egoísmo que nos caracterizaba para ser para otros. Y a ti, Padre, porque tú siempre nos oyes. Gracias en Cristo.